Llegamos a nuestro último miércoles de esta serie, ¿Entiendes lo que lees? Y hoy queremos, hermanos, para reafirmar lo que hemos venido diciendo. En estos 3 miércoles anteriores hemos establecido un pensamiento que viene a ser como la suma de todo lo que hemos querido comunicar en estos estudios. Y es que la palabra de Dios es inerrante. Es decir, en la palabra no hay error. Lo que sí hemos establecido con claridad es que nosotros sí nos podemos equivocar al interpretar lo que dice la palabra. Pero la palabra misma tiene respuestas a todas nuestras inquietudes. La palabra misma tiene las respuestas a todas aquellas situaciones que a nosotros nos pudieran preocupar, que a nosotros nos pudieran plantear preguntas, inquietudes, que a nosotros pudieran llevarnos a puntos peligrosos en el sentido de llegar a creer que en la Biblia puede haber alguna equivocación o algún error. Por eso es que en esta tarde queremos encargarnos de 2 o 3 pasajes de ese tipo, 2 o 3 pasajes muy conocidos por todos nosotros y que nos plantean ciertamente algunas situaciones preocupantes en el sentido de que pudiera ser que no tuviéramos claridad de lo que la Escritura quiere decir en esos pasajes y estuviéramos caminando en un camino equivocado, en una ruta extraviada de la verdad y estar llegando a conclusiones que no son correctas de acuerdo con la palabra del Señor. Queremos además enfatizar en esta última reunión de esta serie que la Escritura, hermanos, es el testigo de Dios en esta tierra, el principal testigo de Dios en esta tierra. Y cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, nos acercamos porque andamos buscando la verdad. Y cuando un investigador anda buscando la verdad, interroga a los testigos, ¿o no? Cuando un investigador en cualquier área de la vida anda buscando la verdad, interroga a los testigos, a aquellos que tienen algo que decir, a aquellos que tienen algo que aportar. Y a través de interrogar a los testigos se puede llegar a claves que pueden resolver una investigación. Esto vamos a enfatizar en esta tarde. Vamos a interrogar la palabra de Dios, haciéndole preguntas que ella misma nos va a contestar. Pero a través de esas preguntas nos vamos a ir acercando a lo que en realidad la palabra de Dios quiere decir. El primer pasaje, hermanos, del que queremos ocuparnos en esta tarde, se encuentra en el libro de Éxodo en el capítulo 21 y verso 25. La ley del talión. Ese es el primer pasaje del cual queremos ocuparnos. La ley del talión, bastante conocida por todos nosotros. Éxodo 21 y verso 24 y 25. Amén. Dice: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esos versículos resumen lo que nosotros conocemos como la ley del talión. Y por lo general, en el mundo, nosotros mismos quizás interpretamos la ley del talión como una autorización para la venganza. Cuando nosotros preguntamos a cualquier persona, ¿y para usted qué significa ojo por ojo y diente por diente? Inmediatamente nos van a responder: usted me la hace y yo se la hago. Esa es la mejor interpretación que tenemos. Y yo siempre me he asombrado de ver a grandes intelectuales, personas reconocidas dentro de diferentes campos de la ciencia, del arte, de las letras,
refiriéndose incluso en algunas novelas famosas al ojo por ojo y diente por diente como una autorización de Dios para la venganza. Entonces, me parece que ese es el concepto que circula universalmente en este mundo. Sin embargo, hermanos, tenemos que preguntarnos nosotros, si eso fuera así, quiere decir entonces que Dios autoriza la venganza. Quiere decir que Dios le dio la ley al pueblo de Israel y en la ley le dijo, si alguien te la hace, pues tú también se la haces. ¿Será cierto eso? Cuando le hacemos esa pregunta a este texto, nos tenemos que responder, no, no puede ser. No puede ser en primer lugar porque ¿cómo sería Dios capaz de decirle a su pueblo, no se dejen de nadie, el que se las hace, se las paga? Si así nos andamos matando y autorizados por la ley de Dios, ¿se imaginan ustedes lo que pasaría? Además hay otro argumento interesante. Las leyes, si ustedes se fijan, fueron dadas al hombre para que resolvieran sus conflictos, no para que se vengaran. La ley en el mundo natural, las cortes en nuestro mundo, son precisamente para que la gente resuelvan sus problemas sin venganza. Ahí en las cortes se decide quién tiene la razón, le dan la razón a uno o al otro y ahí se resuelve el problema. Quiere decir que la ley lo que busca es evitar la venganza. La ley lo que busca es que las personas arreglen sus problemas sin llegar a matarse. Y por eso tienen que ir a las cortes y ahí hacen sus demandas, ahí presentan sus casos, ahí discuten las situaciones, ahí presentan a los testigos, ahí los interrogan y al final se decide quién tiene la razón o quién no la tiene. Uno gana y otro pierde. Como sea, la ley lo que busca es resolver los problemas. Por lo tanto, no podemos de ninguna manera creer que esta ley que Dios le dio al pueblo a través de Moisés era para que autorizara al pueblo para la venganza. Dios le dio la ley al pueblo de Israel para que vivieran en paz. Lo que Dios buscaba, hermanos, a través de estas palabras es hacer nacer en el corazón del pueblo un sentimiento de consideración y de respeto hacia su prójimo. Y sobre todo, hermanos, una actitud de reconocer cuando se había dañado a alguien y reparar el daño en la justa medida. ¿Dónde está la clave de este ojo por ojo o diente por diente? En una pregunta muy interesante. ¿Qué vale más, un ojo o un diente? Un ojo. Solo tenemos dos. Si nos quitan uno, ya nos dejaron tuertos. Pero si nos botan un diente, tenemos 32 más. Quiere decir que no hay comparación entre perder un ojo o perder un diente. Entonces, ¿por qué el Señor dijo ojo por ojo, diente por diente? Lo que el Señor quería decir, si tú le has hecho daño a alguien y le mataste en aquellos días de la ley un animal sano, fuerte y vigoroso, no le vas a querer pagar con un animal enfermo, cojo y ciego, porque le estarías pagando un diente por un ojo. No, ojo por ojo y diente por diente. Si el animal era sano, fuerte y joven, le tienes que reparar con un animal sano, fuerte y joven. Ahora, si el animal era cojo y estaba enfermo, no le quieras pedir un ojo. No, te dañó un diente, que te pague un diente. Amén. Ojo por ojo y diente por diente quiere decir lo justo, para que queden en paz. Todo lo contrario de la venganza. Quería proteger, hermanos, al ofendido y al ofensor, porque no quería que el ofendido reconociera y dijera, sí, yo maté al animal, pero era un animal viejo, enfermo y ya no servía para mucho, y el otro diga, quiero uno nuevo.
Pongamos un ejemplo más de nuestro tiempo. Le chocamos el carro a una persona, pero es un año 2000. No nos quiera pedir uno 2025. No, le dañamos uno 2000, le vamos a pagar uno 2000. ¿Verdad? Si no, nos estaría cobrando un ojo por un diente. Pero si le arruinamos un carro 2025, nos metimos en un gran problema. Porque no le vamos a querer pagar con un diente el 2025. Le tenemos que pagar con un ojo. Ahora, ¿cuál será la finalidad? Que al terminar todo el problema, quedemos en paz. Quiere decir, hermanos, que la ley del talión es para que exista la paz, no para la venganza. Nos hemos equivocado nosotros al interpretar esas palabras que son tan conocidas por todos y la hemos convertido en un instrumento de venganza. Y cuando nos peleamos con un hermano, agarramos la Biblia y decimos, Dios dice, palabra de Jehová, ojo por ojo y diente por diente. Y empieza aquello, hermano, terrible. Nos hemos equivocado al interpretar la Escritura, pero la Escritura no está equivocada. Si ustedes siguen leyendo, van a ir viendo que va bajando el grado de la pérdida. Fíjense que dice ahí, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura. Hoy es menos, ¿verdad? Pues una quemadura, pues bueno, pero se cura y es herida por herida, golpe por golpe. Si solo lo golpeó, pues le tiene que reconocer en base a ese golpe. La ley entonces, hermanos, se aseguraba de que nadie abusara del otro, ni el que había sido ofendido, ni el ofensor. Porque el ofendido podía salir queriendo cobrar ojo por todo. Y no, si fue solo un golpe, no hay ojo que pagar, es un golpe nada más. Y todo el mundo va a quedar en paz. Esto es importante para nosotros, hermanos. ¿Por qué es importante? Porque si nos fijamos, hoy en día, hermanos, el deseo de la venganza es todavía muy común entre nosotros los hombres. El deseo de venganza anida muchas veces en el corazón de muchas personas. Y cuando se desea la venganza, hermanos, las personas se equivocan y llegan a creer que una vez que hayan consumado su venganza, se van a sentir felices y dichosos y libres. Y resulta que pueden llevarla a cabo y al terminar no están absolutamente para nada ni felices ni dichosos. Una persona vengativa pierde en ese mismo sentimiento su paz y su tranquilidad. Las consecuencias de la venganza son siempre dolor, angustia, desesperación. Venganza genera venganza. Y entonces se inicia un círculo terrible que nunca se termina. Lo que este pasaje nos enseña en este sentido es que toda persona debe ser consciente y aceptar y reconocer cuando ha ofendido a alguien o cuando ha dañado a alguien. Pero no solo reconocer la ofensa, sino restaurar lo que haya que restaurar para que haya paz. Porque si no se restaura lo perdido, hermanos, entonces la situación queda escondida. Fíjense que Zaqueo, cuando el Señor lo salvó, cuando finalmente Zaqueo fue salvo, le dijo al Señor, permíteme ir a devolver, si en algo he defraudado a alguien, voy a ir y les voy a devolver lo que les he robado. Esas palabras me parecen a mí un poco de político, porque dice, si en algo he defraudado, ha defraudado a todo el mundo como publicano que era, ¿verdad? Pero lo interesante, hermanos, es que el Señor no lo desalienta y le dice, no, no te preocupes, ya te arrepentiste, ya está.
El Señor no dice nada, el Señor dice, ¿cómo no? Yo creo que el evangelista no lo escribió, pero el Señor le dijo, aquí tengo la lista, ya vamos a ir a arreglar eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor quería que tuviera paz en su corazón. Y la venganza no genera paz. No reconocer la falta no genera paz. Al contrario, genera angustia y desesperación. De manera, hermanos, que el principio contenido en estas palabras en ninguna manera se debe de interpretar como el deseo de la venganza, sino todo lo contrario. Que exista la paz entre las personas, porque a paz nos ha llamado el Señor. Amén. La segunda cosa de la que queremos hablar se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 15, del verso 21 en adelante. San Mateo, capítulo 15, verso 21 en adelante. Amén. Muy bien. Dice ahí, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué pasaje más interesante? Hay algunos elementos que son propios de este pasaje, algunos detalles que son sumamente importantes y que debemos tomar en cuenta para interpretar correctamente este pasaje. El primero de ellos es que aquella mujer era gentil. Dice ahí literalmente que ella era cananea. Amén. Ella era cananea. Por lo tanto, no era judía. No era parte del pueblo de Israel. Y lo interesante, hermanos, es que en el verso 24 el Señor dice, no he sido enviado sino a las ovejas de Israel. Esto es importante, hermanos, porque lo que el Señor quiso decir no es yo he sido enviado únicamente a las ovejas de Israel. No, lo que Él quiso decir, en el plan de Dios para redimir a la raza humana, este momento es para rescatar a Israel y a partir de ahí llegar a toda la tierra. Pero no estaba diciendo que solo Israel. Lo que Él estaba diciendo es por ahora yo he sido enviado a las ovejas de Israel. Después les tocará a los gentiles. Después vendrá el tiempo de los gentiles. Pero por ahora he venido a las ovejas de Israel. En segundo lugar, hermanos, vemos a una mujer que a pesar de que el Señor les dice a sus discípulos, yo he venido a las ovejas de Israel, y probablemente ella lo escuchó, ella no se deja derrotar por eso. No es una mujer que dice, bueno, yo no soy judía, entonces me voy, sino que ella continúa clamando para que el Señor le ayude en medio de aquella situación. ¿Cómo debemos interrogar al texto aquí? En primer lugar, hermanos, las palabras más impactantes de este pasaje son las palabras que Jesús le dice a la mujer directamente. Cuando la mujer se llega hasta él
y le dice, Señor, socórreme. Él le dice, no es bueno dar la comida de los hijos a los perrillos. Y ella le dice, bueno, pero hasta los perrillos comen de las migajas que se caen de la mesa. Y dice que el Señor admiró su fe. ¿Cómo es eso que el Señor admiró su fe al decirle estas palabras? Lo que le dijo, hermanos, es algo que suena fuerte, duro, suena, hermanos, ofensivo, despreciable, terrible. La compara con un perro. No es bueno dar la comida de los hijos, de los niños de la casa a los perrillos. Cuando yo leo ese pasaje, hermanos, me acuerdo de que en nuestros países, no sé si ustedes vivieron eso, cuando había perro en la casa, primero comíamos todos y lo que sobraba se le echaba en un plato al perro y entonces comía el perro. Primero comían los de la casa y después comían los perrillos, ¿verdad? Entonces pareciera que el Señor le está diciendo, igual que en tu casa, primero los de Israel y después los perros. Entonces algunas personas, hermanos, interpretan este pasaje de esa manera, como está dicho literalmente, porque ciertamente eso es lo que dijo Jesús. Y entonces dicen, el Señor admiró la fe en el sentido de que esta mujer se dejó humillar y se dejó tratar como perro y no le importó porque amaba a su hija y quería que el Señor la sanara. Y no le importó que la humillara y la despreciara y la tratara de esa manera. Ella siguió clamando y el Señor admiró esa voluntad de seguir adelante a pesar de que la había humillado. ¿Verdad? Qué bonito se escucha eso, ¿verdad? A pesar de todo, esa mujer siguió luchando. Entonces parece que ya llegamos a la verdad. Sin embargo, aquí viene la pregunta. ¿Trataría Jesús así a alguna persona? ¿Despreciaría Jesús así a una persona? ¿O se le salió lo judío al Señor y dijo, este gentil, quítenla de aquí? ¿Habrá sido así? Porque es la única manera para aceptar que eso fue lo que el Señor le dijo a esta mujer. Es la única manera de entender que ciertamente el Señor la miró como un perro. ¿Trató Jesús así a alguien alguna vez? Y sobre todo una persona sufriente, angustiada, afligida, que viene a clamar por su hija, que ha sido poseída por los demonios y viene al Señor a pedirle, a suplicarle que le ayude. ¿La trataría Jesús de esa manera? ¿La humillaría el Señor de esa manera, aunque no fuera judía? No. Otra vez, nosotros mismos tenemos que respondernos, no, el Señor nunca trató así a nadie, ni al peor de los pecadores. ¿Trataría el Señor de esa manera? Quiere decir entonces que la Escritura no está equivocada, pero nosotros sí podemos estar equivocados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente ahí? Lo que está pasando ahí, hermanos, es que, como ya vimos en el contexto, el Señor ha dicho en el verso 24, yo he venido por ahora a las ovejas de Israel, después serán los gentiles. Y para explicárselo a esta mujer, usó esa figura de los perrillos. No es bueno darle el pan de los hijos a los perrillos. Pero la mujer le dice, bueno, pero hasta los perrillos comen de las migajas que se caen de la mesa. Esto de los perrillos es un dicho. Todos nosotros en nuestras culturas tenemos dichos. Dichos que se han quedado grabados en nuestra mente porque los escuchamos toda la vida. Y si ustedes se fijan, todos esos dichos que nosotros conocemos encierran mucha sabiduría. Hay una verdad en esos dichos, hermanos, que resulta en muchos casos admirable. Hay dichos de todos tipos y de todas las formas. Por ejemplo, estamos comiendo en la casa, en la familia de un hermano,
Y llega el adolescente que de repente anda de mal humor y no se aguanta ni el solo y dice, esta comida no me gusta, y el padre enojado dice, bueno, un indio menos, una tortilla más. Ese es un dicho. Es un dicho. Y hay sabiduría en eso. ¿Por qué nos vamos a enojar por eso? Los muchachos son así. Hay días que no quieren hablar, no quieren comer, no quieren hablarle a nadie. No nos vamos a enojar con eso. Hay otra versión que dice, un indio menos, a menos indios más olotes o algo así, ¿verdad? Son versiones distintas de la misma idea. Son dichos. Pero claro, en la escritura hay dichos, pero eran dichos de aquellas culturas y de aquellos tiempos que nosotros no conocemos. Y por eso nos confundimos con estas palabras. ¿Qué quería decir este dicho? No es bueno darle la comida de los hijos a los perrillos. Lo que quería decir simplemente es, cada cosa a su tiempo, mijita. Ahorita he venido a las ovejas de Israel, después vienen ustedes. Eso es lo que oyó ella, pero lo que oímos nosotros es, la está tratando como perro, hermano. Una vez escuché a un predicador terrible predicando ese pasaje, ¿verdad? Hermano, si el Señor le dice perro, ladre, hermano, pero que el Señor lo bendiga. ¿Verdad? Una interpretación poderosa de eso. Usted ladre, hermano, pero hasta que el Señor lo bendiga, ¿verdad? Pero el asunto es que el Cristo de los evangelios no es así. El Cristo de los evangelios no hace eso. Al peor pecador lo ama. A ninguno, al más perverso, el ladrón que murió a su lado fue salvo, ¿verdad? Es decir, hermanos, el Señor no es el tipo de persona que hace esas cosas. Entonces, lo que oyó la mujer es, hija, cada cosa a su tiempo. Ahorita estoy con los de Israel, después seguimos contigo. Entonces la mujer le dice, sí, Señor. Fíjense la palabra, y ese Señor está escrito con mayúscula, lo cual quiere decir curios, que significa Dios. Esta mujer le dice, sí, Señor, pero hasta los perrillos comen de las migajas que se caen de la mesa, es decir, comen antes de que les toque, ¿verdad? Porque los perrillos deben comer al final, después que han comido todos los de la casa, pero ellos a veces comen antes del tiempo. Si a alguien, hermano, se le cae un pedazo de comida, en el aire lo agarra y ya comió antes del tiempo, ¿verdad? Comió antes del tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dice, y admiró el Señor la fe de la mujer? Todavía falta resolver esto. ¿Y por qué admiró el Señor la reacción de esta mujer? Porque esta mujer, que es cananea, tenía más fe que los judíos. Porque lo que ella le está diciendo es, pero Señor, tú eres Dios. Y si tú quieres, aunque no me toca a mí, pero yo como si tú me das. Y el Señor admiró la fe de la mujer. Porque aquella mujer le estaba diciendo, tú eres Dios y no le pides permiso a nadie. No me corresponde a mí, no me toca a mí, no es mi tiempo, es el tiempo de los judíos, pero como tú eres Dios, si tú me quieres dar de comer ahora, hoy como. Y comió de la gloria de Dios. Amén. Y le dijo, así sea, como tú quieres. Amén. Entonces, hermanos, no nos podemos confundir en estas cosas. Ahora, vamos aclarando algo. No quiere decir esto que no debemos humillarnos delante del Señor. ¿Cómo no? La Escritura dice, un corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios. Pero hay que entender lo que significa humillarse delante de Dios. No significa que vamos a ser tratados como perros. No significa que vamos a venir al Señor sintiéndonos
que somos lo más malo, lo más despreciable que se ha dado en este mundo. Humillarse delante de Dios, hermanos, el acto más genuino de humillación delante de Dios se da cuando una persona viene con el Señor y le dice: Señor, yo he sido número 1, yo he sido campeón, pero con este problema no puedo, te necesito. Solo tú me puedes ayudar, solo tú me puedes salvar, solo tú tienes respuesta, solo tú tienes el poder para vencer esta situación. Nos humillamos, hermanos, porque a nosotros eso no nos gusta. Nosotros por naturaleza, hermanos, no somos humildes para nada. Yo estoy en la clase muchas veces y estoy escribiendo en la pizarra algo. Y algún hermano me dice: mire, hermano, ¿y ahí qué dice? No entiendo nada, ¿verdad? Y no crean que yo le voy a decir: sí, es que mi letra no es muy... No, estos marcadores chinos no sirven para nada, hermano. Porque aceptar nosotros nuestros errores no es de nuestra naturaleza. Ahora ya los que lleguen en este curso, desde el principio les digo, si algo no entienden, me preguntan, yo les digo qué dice y ustedes lo van a creer por fe. Pero nosotros aceptar que nos equivocamos, hermanos, eso está duro, pero bien duro. Y es humillante. ¿Saben el mayor acto de humillación que nosotros hemos llevado a cabo en nuestra vida? El día que venimos a Cristo y le dijimos: sálvame. Eso fue terrible, hermanos. Fue una humillación terrible porque por primera vez reconocimos que éramos pecadores. Reconocimos que nadie nos podía salvar. Reconocimos que nadie podía resolver nuestra vida desordenada, dañada por el pecado. Descubrimos que nadie nos podía hacer libres y confesamos que éramos esclavos. Y confesar que somos esclavos del pecado, hermanos, ese es un acto de humillación. Humillarse entonces, hermanos, no significa ser despreciado, no significa ser tratado como animal. Humillarse es un acto nuestro, no es Dios quien nos humilla. Nosotros nos humillamos delante de Dios porque necesitamos que Él nos ayude, porque necesitamos que Él nos salve, porque necesitamos que Él nos saque victoriosos de una situación que nos aflige. Fíjense que yo creo que por eso nos cuesta tanto orar. Nos cuesta tanto orar porque orar es un acto de humillación. Es un acto a través del cual decimos: nadie me puede ayudar. Tengo que ir con el Señor. Tengo que rogarle a Él. Tengo que hablarle a Él e ir directamente con Él. Fíjense ustedes en este pasaje que hemos leído. Esta pobre mujer, los discípulos, los grandes discípulos del Señor, le dijeron al Señor: Señor, despide a esta mujer, da voces tras nosotros. En buen español dice, ahí está gritando y haciendo escándalo, que se vaya. Los discípulos, los grandes, los magníficos, querían que expulsara a la mujer porque estaba haciendo escándalo. Pero el Señor tampoco hace eso. Los discípulos sí. ¿Se acuerdan de la multiplicación de los panes y los peces? Había un niño, dice ahí, con unos cuantos panes y otros pocos peces. Esa era la comida de ellos. En ese pasaje hay que leer eso con cuidado. Era la comida del Señor y de los discípulos. Y los discípulos le dicen: Señor, despide a esta gente para que busque qué comer. La de nosotros aquí está, pero ellos no tienen que comer. Entonces entiendan ahora esto: dadle vosotros de comer.
compartan lo que tienen. Y de aquellos pocos panes y de aquellos cuantos peces comieron todos. Cristo no desprecia a nadie. Cristo no humilla a nadie. Cristo no despide a nadie. Si la razón por la cual Él está aquí es porque nuestras almas están afligidas. Esta es la causa de que Él nos visite. Él nos visita para bendecirnos. Él nos visita para darnos vida y vida en abundancia. Él nos visita para hacer milagros, para hacernos libres, para abrir las prisiones, para romper las cadenas, para sanar a los enfermos. Ese es el Cristo que está revelado en las Escrituras. Ese es el Cristo que nos salvó. A ese es al Cristo al que hay que venir. Fíjense que esta mujer no les hizo caso a los discípulos, se fue directamente con Él y le dijo: Señor, socórreme. No les hizo caso a los discípulos. Yo creo que eso también se lo admiró el Señor. Se fue directamente con Él, porque es con Él con quien hay que arreglar las cosas. Es con Él en quien tenemos esperanza. Hasta las personas que más nos aman pueden llorar con nosotros en medio de nuestros problemas, pero no nos lo van a resolver. Sobre todo cuando se necesita una intervención sobrenatural de parte de Dios. Hay que ir directamente con Él, porque solo Él tiene la respuesta, porque Cristo es la respuesta, porque de Él es el poder, de Él es la gloria, de Él es la voluntad de ayudarnos. Hay que ir directamente con el Señor y Él va a responder a nuestra vida. Amén. Y en tercer lugar, hermanos, hay todavía un pasaje más que se encuentra en Números 15. Números 15, versos 32 al 33. Un pecado de muerte. Este es un pasaje también impactante. Números 15, verso 32. Amén. Dice, hermanos, así en la Escritura: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió, como Jehová mandó a Moisés. Este es uno de los pasajes que más odia el mundo de hoy. Es uno de los pasajes que el mundo de hoy más odia y que más usa para rechazar la persona de Dios, presentándolo como un Dios egoísta, como un Dios que impone por medio del terror de la muerte su voluntad a los hombres. Pero examinemos con cuidado este versículo, estos pasajes. El gran tema de este pasaje es si Dios es justo o no al demandar la vida de aquel hombre que estaba recogiendo leña en sábado. Todos nosotros sabemos que el sábado era el día de reposo. Y el sábado nadie debería de hacer nada, absolutamente nada. Así lo entendía el pueblo de Israel y así lo practicaban. Fíjense que ni el maná caía en sábado, ¿verdad? Cuando ustedes estudian el maná, que cae milagrosamente en el desierto, el sábado no caía. El viernes tenían que recoger el doble, porque iba a volver a caer hasta el domingo, porque el sábado nadie tenía que salir a recoger maná, ¿verdad?
el sábado era el día de reposo y nadie tenía que hacer ningún trabajo físico, ninguna obra física, sino no tenía que ocuparse de asuntos cotidianos, sino que tenían que dedicar todo su pensamiento, su energía a alabar el nombre de Jehová, a adorar a Dios. Esto es interesante para nosotros porque nos plantea el propósito del día de reposo, adorar a Dios. No solamente no hacer nada, porque en las iglesias hoy hay un montón de hermanas que son sabatistas. El día sábado hasta tienen un letrero en la cocina que dicen: hoy es día de reposo, aquí no se cocina. Porque no hay que hacer nada. Entonces, en aquellos días, hermanos, el hombre entendía estas cosas así. Y resulta que este hombre se pone a recoger leña en sábado. ¿Para qué necesitaba leña? Ese día no iban a cocinar, deberían de tener ya que comer anticipadamente para poder entregarse a los servicios, a la adoración a Dios. Entonces, ¿para qué estaba recogiendo leña? No lo sabemos. Pero el hecho es que este hombre quebrantó el sábado porque había recogido leña en el día de reposo. Ciertamente este hombre había pecado. ¿Por qué había pecado? En primer lugar, por negligencia. Negligencia en el uso de su tiempo. Porque este hombre, como todos los demás, debió prepararse anticipadamente para no tener necesidad de nada en el día sábado, mucho menos de salir a recoger leña. Quiere decir, hermanos, que si él no estaba preparado para el día de reposo es porque no había usado su tiempo de una manera diligente. Lo había hecho de una manera negligente, incorrecta, descuidada. Y al hacer esto estaba despreciando el día del Señor. Y eso era pecado. Por supuesto que era pecado. El día de reposo debía encontrar a este hombre con leña almacenada para cualquier necesidad, para cualquier situación que se presentara, ya él debía de estar preparado. Sin embargo, hermanos, él salió a buscar leña en vez de prepararse para edificar su alma en medio de la presencia de Jehová. Igual podía necesitar agua o comida, pero todo debía tenerlo él ya preparado a fin de que nada le interrumpiera para celebrar el día de reposo de la manera correcta. La verdadera falta entonces de este hombre, hermanos, no era el simple acto de recoger leña. La verdadera falta, el verdadero pecado de este hombre fue el desprecio que tenía por el día del Señor. Eso sí que era un pecado. No que este pecado se manifestó en el acto de recoger leña en sábado, pero su verdadera falta fue no apreciar el día de reposo de la manera adecuada. Lo apreciaba tan poco que no se había preparado para él. Sin embargo, entendiendo esto, que este hombre efectivamente había pecado al despreciar el día sábado, ¿no les parece a ustedes, no les parece a ustedes que la pena es demasiado grande para el tamaño del pecado? Quitarle la vida simplemente porque recogió leña en sábado. Pareciera, hermanos, que la pena no es compatible con la falta. Quitar la vida era una medida que Dios llevaba a cabo en el Antiguo Testamento cuando las faltas eran verdaderamente terribles, cuando cruzaban líneas morales, éticas o espirituales. Pero en este caso, hermanos, era simplemente haber recogido leña. Esto entonces reaviva la gran pregunta de si este fue un acto de justicia de parte de Dios o Dios fue injusto. La situación era tan seria, hermanos, que Aarón
Y Moisés no hallaron qué hacer y vinieron al Señor. Y el Señor dijo en el verso 35, irremisiblemente, esto quiere decir sin ninguna discusión, muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Cuando llegamos hasta ahí, a nosotros nos parece que al Señor se le pasó la mano. Y eso es peligroso porque puede llevarnos a la conclusión de que Dios es injusto. Pero aquí, hermanos, hay una cosa interesante que ustedes deberán recordar siempre. El problema que tenemos muchas veces al interpretar la Escritura es que leemos solo un versículo o dos que nos impactan, como estos que nosotros hemos leído, y no leemos lo que está antes ni lo que está después. Y a veces en lo que está antes o en lo que está después se nos da información vital para resolver nuestras preguntas. Fíjense ustedes ahí mismo en el capítulo, en ese mismo capítulo, verso 27. Dice, si una persona pecare por yerro, es decir, por error, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Por yerro, como ya dijimos, es por equivocación, por error, no se dio cuenta, ¿verdad? Y cometió un pecado. Pero el que a nosotros nos interesa es el 30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Este es el caso de este hombre. Este hombre había pecado, hermanos, pero lo hizo con soberbia. ¿Qué quiere decir con soberbia? Lo hizo a la luz de todos, no se escondió. Parece que este hombre fue a recoger leña y se aseguró de que todo el mundo lo viera. Parece que este hombre, hermanos, salió a recoger leña como diciendo, ¿dónde está Dios que me va a hacer algo a mí? Yo recojo leña y no pasa nada. Es un hombre, hermanos, que menospreció, dice, a Jehová y a su mandamiento. Es decir, era un hombre que no solo recogió leña, eso no fue el caso. Recoger leña no fue el caso. El caso de esta situación es que este hombre despreció la persona de Dios y su ley. Lo consideró insignificante. Se consideró él más importante, superior, más valioso, más de todo que Dios mismo. ¿Y por qué entonces Dios reclamó la vida de este hombre? En primer lugar, porque la ley lo demandaba. Y en segundo lugar, porque le estaba enseñando a todo el pueblo a despreciar a Jehová. Y acordémonos que estamos apenas en el libro de Números. La revelación de Dios comienza. El pueblo conoce muy poco de la persona de Dios. Por lo tanto, el pueblo todo iba a comenzar a pensar de la misma manera que uno se puede reír de Dios y no pasa nada. Que el hombre se puede burlar de Dios y no pasa nada. Que el hombre puede llenarse de soberbia delante de Dios y no pasa nada. Dios no podía permitir que eso sucediera y por eso reclamó la vida de este hombre. La ley ya estaba dada. Este hombre conocía la ley, sobre todo del día de reposo, y a pesar de eso, actuó de esta manera. Qué bueno, hermanos, que nosotros ya no estamos en la ley.
Porque si estuviéramos en la ley, este mundo desaparece. Ya no está, Dios ya se reveló plenamente en la persona de Jesús y ahora sabemos quién es Él y sabemos que tiene un trato, un pacto nuevo, superior y más amplio, que es el pacto de la gracia en Cristo Jesús. Ya no estamos sujetos a las penas de la ley. Sin embargo, hermanos, hay que resolver también un asunto. Ya no estamos sujetos a las penas de la ley, pero los principios y los valores que la ley enseña siguen vigentes. En este caso, hermanos, este pasaje nos enseña a nosotros que no podemos despreciar el día del Señor. Eso queda intacto. Claro, nosotros ahora, hermanos, vivimos de otra manera. Ya no tenemos que salir a recoger leña, pero sí vamos a lavar ropa, vamos a esto, vamos a lo otro. El día del Señor. Es decir, nosotros todavía podemos manejar negligentemente nuestro tiempo. Y cuando no nos alcanzó el tiempo para tantas cosas que tenemos que hacer, entonces agarramos el día del Señor y lo hacemos en ese tiempo. Y eso sigue vigente. Eso lo sigue reclamando el Señor. El Señor sigue diciendo que ningún hombre, mucho menos creyente, debería despreciar a Dios y a su mandamiento. Que cada persona, hermanos, debe valorar el día del Señor como algo especial. Debemos esperarlo como la culminación de nuestra semana, el día en que venimos a adorar al Dios Todopoderoso. Y deberíamos prepararnos para ellos. Pero cada domingo nos estamos peleando por el baño. Y yo a veces bien veo a las parejas que entrando se dan el último empujón ahí en la puerta. Porque vienen con prisa, porque esto, porque se nos hizo tarde, porque esto y aquello y lo otro. Te dije que pusieras el GPS. El GPS y yo nos perdemos juntas, dice el hermano, y no hay problema. ¿Qué significa esto, hermanos? Que no estamos siendo diligentes con el tiempo del Señor. El tiempo del Señor no es negociable. El tiempo del Señor, hermanos, no se puede ocupar para ver el fútbol y para ver esos equipillos. Menos. El tiempo del Señor no es negociable. El tiempo del Señor es del Señor. Ahora, y fíjense bien en algo. ¿Por qué el Señor reclama su tiempo? El mundo odia estos pasajes, porque mira en estos pasajes a un Dios egoísta que todo lo quiere para Él, que quiere su gloria y que todo el mundo le dé la gloria y que todo el mundo le dé esto y que todo el mundo le dé aquello. Es el argumento de moda en el mundo de hoy que rechaza a Dios. Pero no leen la Escritura. Si ustedes se fijan en este pasaje, el Señor no quiere la gloria del hombre porque a Él no le sirve de nada. La gloria de Dios ya no puede ser más grande. Dios ya no se puede glorificar más de lo que Él es. Él quiere que el hombre le dé la gloria para bendición del hombre. Porque nosotros, hermanos, necesitamos a Dios. Dios no nos necesita a nosotros. Si nosotros no venimos el domingo a la iglesia, al Señor no le pasa nada. Él sigue siendo el Señor. Pero a nosotros nos pasa de todo. Nosotros necesitamos a Dios. El Señor reclama su día, hermanos, porque sabe que ahí está la bendición de su pueblo. Porque sabe que su pueblo necesita edificación. Porque sabe que su pueblo necesita tener comunión con su Dios. Porque sabe que su pueblo tiene necesidades, que su pueblo tiene aflicciones, que su pueblo tiene planes, tiene sueños, tiene proyectos que quiere llevar a cabo y Él quiere ayudarle a llevarlos a cabo.
Por eso el Señor reclama el día. No veamos el día del Señor, hermanos, porque al decir el día del Señor es como decir, Él se lo lleva todo. Si lo piensan bien, hermanos, el día del Señor nosotros nos lo llevamos todo si logramos establecer comunión con Él. Nosotros nos llevamos la bendición. Él no se queda con nada. ¿De qué le puede servir a Él el sueño que yo quiero realizar en la siguiente semana? A Él no le sirve de nada. Yo necesito llevarlo a cabo. Yo necesito hacerlo realidad. Yo necesito esa bendición. Yo necesito la ayuda para mi familia. Yo necesito la ayuda para mis hijos. Yo necesito esto y aquello. Yo necesito salud. Yo necesito paz. Yo necesito tranquilidad. Yo necesito confianza. Yo necesito fe. Yo necesito reposar mi alma de tantas aflicciones que me causan las noticias. Yo necesito, Dios no. Los presidentes aquí en la tierra se pueden estar peleando y se dicen lo que quieren. Dios está en su trono y a Él no le pasa nada. Porque su trono es eterno, porque su trono es para siempre, porque Él es Dios por los siglos de los siglos. A Él no le pasa nada. Absolutamente nada le pasa a Él. Y por eso nosotros lo necesitamos a Él. Por eso es que el día del Señor debe ser revisado. ¿Qué tan diligentes estamos siendo nosotros preparándonos para el día del Señor? ¿En qué condiciones llegamos nosotros al día del Señor? A las carreras, haciendo tantas cosas en el camino, o estamos esperando ese momento en el cual vengamos al Rey de Reyes a adorarlo para que nos bendiga. Eso no ha cambiado, eso sigue estando aquí. Lo que ha cambiado es lo del apedreamiento, gracias a Dios, porque si no, no alcanzarían las piedras en la tierra para tanto apedreamiento. Eso sí ya quedó atrás, pero el principio, hermanos, de buscar a Dios, de glorificarle a Él, de guardar el día del Señor, ese sigue vigente. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Por lo tanto, nosotros tenemos que revisar estas cosas. Tenemos que saber, hermanos, que el Dios de la Biblia es un Dios justo. Y cuando el hombre ha fracasado en la Escritura, ha fracasado con pleno conocimiento de sus errores. Pero no ha fracasado por un castigo injusto de parte de Dios. Dios es justo, Dios es fiel, Dios es verdadero y Él está tratando de bendecirnos a todos los días de nuestra vida. Acerquémonos a Él, busquémoslo a Él, estudiemos su palabra, porque como hemos visto hoy rápidamente en unos pocos ejemplos, leerlo no es suficiente. Hay que interpretarlo. Y para eso, hermanos, tenemos que dedicar un esfuerzo, un trabajo, un conocimiento que debemos adquirir para que vayamos entendiendo todas estas dificultades y no nos confundamos y terminemos juzgando mal a Dios por interpretaciones erróneas que nosotros hemos hecho de la Escritura. Estudiemos la palabra, hermanos, porque la palabra ha sido revelada para nuestra edificación. Acerquémonos a Dios, permanezcamos en Él y Él en nosotros, y nos va a mostrar hasta dónde puede Él bendecir nuestras vidas. Amén. Vamos a orar.